Pero muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar compartiendo hoy lunes con ustedes, ya yéndose y escapándose este mes de abril, el cual ya empieza a traernos mucha agua y con eso muchas dificultades, ¿verdad? Ayer tuvimos aquí en Belén las primeras inundaciones porque fueron afectadas varias casas y bueno, hay que tener mucho cuidado de este medio y este programa. Motivamos a toda la gente que vive cerca de los ríos o lugares cerca de cualquiera de los humedales para que tenga cuidado. Y aquí ya el viento, el frío también hace las suyas. Fernando, buenas noches. Buenas noches, padre Oldemar, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué tal estuvo ese fin de semana? Muy bien, gracias a Dios, muy contento. Hoy estuvimos allá en la tierra mía, donde me crié, San Pedro Juárez, estaba pegando el viento también. Un saludo a toda la gente allá también. Ok. Exactamente. Muy bien, bueno, hoy vamos a atrevernos, digo que es un atrevimiento porque es meterse en un tema bastante conflictivo y bastante difícil por la dinámica en sí misma que encierra, que es sobre el tema de relaciones padres e hijos, y obviamente eso es muy amplio, y dentro de ese tema hablar de la comunicación entre ambos, especialmente enfocado a la adolescencia, el adolescente y los papás, el adolescente y los padres de familia. Hay tantos temas aquí, podremos hablar del cuarto del adolescente, del novio, el novio de la hija, de los pares o el grupo de amigos, de los diferentes formas de vestir, del vocabulario, de la forma de pensar. Tantos son los tópicos que podrían encontrarnos. Sin embargo, hoy y afectan a toda la familia. Exactamente, afectan o benefician a toda la familia también, ¿verdad? Entonces vamos hoy a hablar de algunos aspectos sobre la comunicación. Específicamente hay algunos elementos que sirven para cualquier relación, ya sea padres con niños pequeños o adolescentes. Está enfocado más quizás para adolescentes, y queremos pues que nos sirva de mucho para esto. Y es una reflexión. Desde ya quiero invitar para que nos ayuden a reflexionar. Uno lo que hace aquí es venir a reflexionar sobre lo que uno ha visto, ¿verdad? Sobre lo que uno mira, lo que uno atiende en el escritorio, ¿verdad? Todos los días, los padres, un buen porcentaje, podría decir yo que del 40% de todas las personas que uno atiende, entre el 40 y el 50% de las personas que uno atiende en la oficina están siempre referidas a situaciones con sus hijos. Es muy importante. Y bueno, invitarlos para que hagan sus comentarios, hagan sus opiniones, desarrollen sus criterios. Yo voy desarrollando desde mi perspectiva algunas situaciones, pero la idea es que ustedes también vayan opinando y vayan generando. También si hay preguntas que hacer, pues la pregunta de cada uno de ustedes que hacía en la casa puede ser muy beneficioso para todos los demás. Tiempos nuevos, herramientas nuevas. Yo lo decía en misa, ¿verdad? Ya no es diferente para un mecánico arreglar un carro de los 70 que arreglar un carro del 2012, ¿ok? Son tiempos nuevos. Todos los padres necesitan nuevas herramientas en toda la dimensión. ¿Por qué los padres se frustran? ¿Por qué los padres no hayan cómo manejar la situación? Porque no tienen las herramientas, ¿verdad? Porque ante una situación de un comportamiento de un adolescente o de un niño, ¿por qué se frustran? Pienso en algo muy concreto, muy sencillo. ¿Por qué se frustra un padre o por qué entra en crisis cuando un niño en misa, un chiquito de 3 años, se le empieza a brincar, se empieza a llorar y empieza a decir, ¿de quién es el problema ahí? El problema no es del niño, el problema es del papá. El papá no sabe, no tiene las herramientas, y uno a veces lo ve y esa angustia, si supiera cuáles son los elementos, cuáles son los pasos que tiene que seguir con ese niño. Y trata más bien de tranquilizarlo, trata de hacerle un montón de cosas que más bien uno de repente, si se pone y le da cuidado, lo que da es risa. O sea, por Dios,
hay cómo manejar la situación. Hace unos años era muy fácil, simplemente va el pellizquito y usted se queda quedito. Hoy día no es así, es otra. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que utiliza o que necesita ese padre de familia? ¿Qué debe saber él cómo manejar ese berrinche que le hace en misa o ese berrinche que le hace en el mall? O ese berrinche que lo hace, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los criterios? Esos son lo que yo me refiero a nuevas herramientas. Pero eso podría ser otro tema y hoy vamos a enfocar, no vamos así a sucumbir, a meter profundamente en el tema de la comunicación, Bien, voy a desarrollar algunos criterios. Sin embargo, es importante aclarar que para que se dé una buena relación, una buena comunicación entre padres e hijos, es necesario, es muy importante, fundamental, además, que los padres se tengan la relación entre los padres y los hijos sea de buena calidad. La comunicación va a permitir que la calidad en la relación entre padre e hijo mejore, ¿verdad? Pero hay casos donde definitivamente uno mira casos donde papá, mamá o hijos, pues de verdad no se quieren, ¿verdad? Hay casos donde la relación es bastante defectuosa y eso pues provoca. Entonces la primera herramienta que podemos hoy mirar y que podemos hoy, la primera herramienta que podemos decir, la primera herramienta que podamos dar desde la perspectiva de la comunicación es efectivamente que el padre de hoy necesita aprender a escuchar activamente. Esto es muy importante porque hay que distinguir la escucha. Puede ser de dos tipos, pasiva y activa. ¿Ok? ¿Cuál es la escucha pasiva? Donde yo apenas estoy escuchando, ¿verdad? Lo que me está diciendo, yo estoy escuchando como el relato. Estoy escuchando, ¿verdad? Que él me dijo, pero nada más así como que estoy escuchando. Bueno, otro ejemplo, qué pena, pero tal vez me sirva y lo entiendan todavía muchísimo mejor. Como cuando están en misa, mucha gente que va a misa tiene una escucha pasiva. O sea, terminan las lecturas y usted le dice, ¿cuál fue la primera lectura? Ay, no sé. ¿De qué habló? ¿Cuáles son los personajes de la primera lectura? No. ¿Cuál fue el salmo? No me acuerdo. Más o menos. Generalmente la gente en la Eucaristía tiene una escucha pasiva. La otra escucha, la activa, esa es la que vamos a, como un primer elemento, como una herramienta, vamos a desarrollar, ¿verdad? Estoy hablando aquí también, introducí el tema comunicación afectiva. Esto es muy importante. Comunicación, y dentro de la comunicación para adolescentes, y además, como más lo chico, más todavía, una comunicación afectiva. Comunicación, ¿por qué afectiva? Porque esta comunicación involucra o toma muy en cuenta la vida afectiva de ambos, del emisor y el receptor, del padre y el hijo. Entonces, escucha, primer elemento de la comunicación afectiva, primer elemento, la escucha activa, ¿ok? Padre, perdón, si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto estamos a la orden. Veo ahí a Mónica Madrigal Delgado, que nos pone que le gusta, pero no nos hace preguntas, a Juan Pablo Luna, a Gaby Ugalde y a otros más. Entonces, amigos, están cordialmente invitados a poner sus preguntas en caso de que quieran hacer alguna. Ok, muy bien. A todos esos jóvenes que llamen a sus papás y que se sienten, porque les conviene que hoy estén sus padres frente a la pantalla, ¿verdad? A ellos y a los padres, a todos, porque es una ganancia en familia, para todos, exactamente. Ok, la escucha activa es cuando el padre tiene que vencer algo. El padre de familia, la mamá o el papá, mamá o papá, tiende más a hablar que a escuchar. Le cuesta a papá o a mamá desarrollar el sentido de la escucha. Le cuesta. Y si supiera que papá o mamá gana más cuando habla menos y escucha más, que no al revés, cuando habla mucho y escucha poco. Esto es muy interesante.
Porque hay una tendencia fuerte, o también de los hijos en algunos casos, de la escucha también. Hay hijos que les cuesta escuchar. No estoy en una defensa o una apologética de los adolescentes, no me interesa a defender a nadie, sino porque también hay hijos que les cuesta escuchar. Hay padres que arman todo un sistema, pero se les viene abajo porque el hijo simplemente no le da la gana de escuchar, no quiere, ¿verdad? Se mete en ese elemento. Pero el padre debe desarrollar esto, es cuando escucha lo que le va a contar su hijo, escucha todos los sentimientos, escucha todas las emociones, escucha el dolor, escucha el sufrimiento, se introyecta, ¿sí?, dentro de aquel relato que le está contando su hija adolescente. Escucha con atención, está más para escuchar, de más orejas para escuchar, y va a ser muy bonito porque al final y entre más papá le dé chance de escuchar, escucha, eso va a hacer que el adolescente prolongue o haga más grande su deseo de hablar. Entonces el adolescente habla más, papá habla menos, y el adolescente se siente escuchado y papá también está llevando adelante su papel también como el que escucha, y esto es muy importante. Inclusive es muy interesante porque en la dinámica vamos a ver cómo el adolescente entre más habla, él mismo se va a ir enredando, y si papá tiene esa pericia, esa perspicacia, esa habilidad para decir, pero mira, me dijiste esto al inicio, ahora me estás diciendo esto otro, o esto que lo otro. Cuando papá habla poco, lo poco que habla el hijo le presta mucha atención. Cuando papá habla muy poco, lo poco que habla el hijo le presta mucha atención. El hijo quiere, y casi que la pregunta, y por eso lo puse como la primera herramienta, porque cuando uno habla con los adolescentes, casi lo primero, es que papá no me escucha, es que mamá no me escucha, es que no me escuchan, es que no me escuchan. Y los que lo escuchan, a veces lo escuchan como adultos. Papá y mamá escuchan a su adolescente, pero lo escuchan como adultos. Y no es que deba ser así, también hay, ¿ok? Pero necesitan desde su mundo adulto introyectarse dentro de su mundo adolescente y no menospreciar. Entonces, es aprender a escuchar a su hijo con su vocabulario, con su forma de expresarse, con todo lo que tiene, sin agregarle, sin quitarle, sin ponerle más ni menos. Es simplemente generar una escucha que genere respeto, un padre que aprenda a respetar lo que está dando, la información que le está dando un hijo, ¿verdad? Porque es otra persona. Los papás, repito la frase que había indicado el lunes pasado, los papás no son dueños de sus hijos, no son dueños, ¿verdad? Sino son personas que le dieron la vida, pero que tienen una misión de acompañar a su vida, a su hijo, de acompañarlo en este mundo, en lo más claro y más importante que es enseñarle a decidir. La mejor herencia que le puede dar un padre a un hijo es enseñarle a decidir. De eso le hemos hablado el programa pasado. Aquí estamos con el ambiente de la comunicación. Entonces, es romper esquemas, es romper estructuras dentro del padre de familia. El padre de familia debe romper estructuras, romper esquemas, romper ahí usted no se ha fijado un fenómeno interesantísimo. Sale el niño del kinder y empieza la mamá le pregunta, mi amor, ¿qué vimos hoy? O muy pequeños, ¿qué vieron hoy en la escuela? Y el niño empieza a contarle y por lo generalmente la mamá no termina poniéndole atención. La mamá lo corta. Y algunas veces le dice, mami, ¿por qué esto? Y cuando se dio más tarde, se dio cuenta que había una tarea, que había algo, fue porque no le dio el chance. O sea, la mamá como que inclusive quiere que pregunta y que responda rápido, que si el niño requiere, el niño es niño. El niño no tiene por qué responder como un adulto, comportarse como un adulto.
En misa, el niño es niño en misa, porque tiene que comportarse como adulto. El que tiene que comportarse exactamente, saber qué hacer es el papá. El adolescente es adolescente, ¿verdad? Bueno, no me gusta esa palabra, pero tenemos que utilizarla, es propia de la psicología. Pero el adolescente también es adolescente y necesita su proceso y va en toda esa transformación que va llevando. Entonces papá necesita herramientas hay veces un papá que le es difícil escuchar es que ha empezado el relato y ya adivina lo que el hijo le está diciendo, entonces no lo deja terminar porque adivina, ya sé que usted me va a llevar por aquí. No es que lo va a llevar por ahí, es que tiene que efectivamente dejar que este relato se termine, ¿verdad? Es permitir entonces generar una actitud efectivamente de escucha, siéntese aquí, quiero escuchar. Y los hijos quieren decir muchísimas cosas, los hijos quieren decir muchísimas cosas y las dicen. Necesita un papá que escuche, la escucha activa no solo una escucha al lenguaje verbal, sino también al lenguaje no verbal del adolescente. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Su cara triste, su cara de preocupación, su pérdida de peso, su mucho peso, sus conductas, sus cosas, ¿verdad? Es esa escucha que debe tener el padre. Acercarse para escuchar al hijo. Esa es la primera herramienta y es una escucha activa, ¿verdad? Es una escucha. ¿Por qué es activa? Porque no solo está ahí como nada más captando una información, sino que está poniendo plena atención a todos los elementos y cosas que el hijo, información que el hijo va a estar dando a esto. Captar y poner mucha atención a los sentimientos de los niños. A veces los adultos tienden mucho a menospreciar los sentimientos de los adolescentes. Si un adolescente, su mejor amiga a los 15 años se enojó, ese es un problema grave para un adolescente, muy grave. Para el papá y mamá tal vez no es tan grave, pero no tienen por qué menospreciar los sentimientos de esa chica, porque a los 15 años una de las cosas más importantes que puede tener un adolescente son sus amigos. Ese es un mundo. Y de repente esa otra amiga que perdió por lo que sea es la que siempre ha tenido una escucha activa, es la que la ha escuchado, ¿verdad? Los amigos entre ellos sí desarrollan mucho la escucha activa. Sí, entre los discursos de ellos, ay madre, vieras que me pasó esto y entonces el otro amigo le pone, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Y qué le dijo? Y en serio, ma? Y además que esa escucha, en ese rollo de su mundo ellos aprender a escuchar activamente. Entonces es como la primera herramienta, ¿verdad? De su hijo una escucha activa, dejar que termine su hijo, dejar que tu hijo termine de hablar, respetar, ok. La siguiente herramienta es de lo que está informando su hijo, de lo que sea, es no criticarlo, no juzgarlo, ni generar, ni culpabilizar. El papá no es un juez. Papá no está ahí, no es un juicio lo que está llevando a cabo. No es un juicio donde el hijo se está defendiendo, donde papá está imponiendo sentenciando. Cuidado, porque eso no va a generar, eso va a generar en el hijo miedo, muchísimo miedo. Al papá autoritario, el hijo le genera miedo. Al papá machista, los hijos lo que le tienen es miedo. Entonces tratan de andar, cuando papá está en la casa, los hijos mejor están de larguito, porque quieren estar distantes de él, porque genera miedo. Cuando los hijos están cuando hay una buena relación entre los padres e hijos, es que los hijos están cerca de los papás. Esa es la clave, ¿verdad? Están ahí porque ellos quieren estar, porque tienen opción por estar ahí. O sea, es muy importante la comunicación en ambos sentidos. ¿Sí? Escuchar y que lo escuchen, tanto al hijo como al padre. Así es, padre. Claro, porque
y enseñando, enseñando, los padres deben enseñar a comunicarse a los hijos. Enseñándole a comunicar a los hijos van a aprender este lenguaje. Entonces va a ser muy fácil que el hijo le comunique, que el hijo también aprenda esta dinámica, ¿verdad? Entonces cuando el padre lance su relato, el hijo va a tener que comunicarlo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Dijo, ¿qué pasa? Que generalmente el hijo es el que cuenta historias. El hijo es el que cuenta las historias. Muy pocas veces, y lo habíamos hablado aquella vez cuando hablábamos, en uno de los primeros programas que hicimos, de lo importante era del autorrelato, cuando papá se acerque a hacer autorrelato con el hijo. Bueno, es relatar sus historias con su hijo, ¿verdad? Donde deje plasmada sus sentimientos, sus emociones. Tenemos ya una intervención. Ok, Patricia Delgado González, una buena seguidora de Juventud y Familia y de los programas del Padre Oldemar, dice: hola, buenas noches, qué bueno estar disfrutando de este programa de nuevo. Este tema es súper interesante para mí porque tengo 3 adolescentes y nunca termino de aprender. Pero sí, padre, tiene razón, cuando hablo menos saco más provecho que cuando doy un sermón de nunca acabar. Muchas gracias por instruirnos para sobrellevar de la mejor manera esta difícil prueba que es la vida, me imagino, o esta difícil etapa que es la vida. Dios lo bendiga siempre, Padre Oldemar. Muy bien, y un saludo a Patricia, sí, mi profesora en inglés, además, un saludo que siempre está ahí unida. Y claro, ¿verdad? Definitivamente plantea como un reto ese elemento. Y es difícil, es muy difícil. Pero yo creo que y para los padres de familia que van empezando a formar hijos pequeños, también es importantísimo enseñarles a ellos a expresarse a los hijos. Ahorita vamos a eso. Entonces, cuando se cuenta un relato, no hay que criticar, o sea, ¿quién es papá para que critique o para que juzgue o para que condene un asunto, digamos? Por ahí no se lleva al hijo, porque no gana. Cuando el hijo viene y expresa una situación, entonces de frente a eso no hay que caerle como se dice muy popularmente, con los tacos de frente. Lo critica y lo juzga y lo culpabiliza. Entonces eso no le enseña a crecer, eso no le produce nada al hijo, eso no le produce nada, porque ¿qué va a producir en un diálogo eso? ¿O por qué no lo hace con otro adulto, por ejemplo? Porque cuando se topan 2 adultos y cuando hablan y alguien le cuenta, hace una amistad, mira, es que hice eso y esto, mira, de repente no lo señala, qué bárbaro usted, que usted es esto, pues no, pues tiene que haber un respeto, obviamente. Entonces, no comportarse como un juez. Hay padres de familia que se comportan como un juez, pensando que inclusive él tiene la verdad. ¿Cuál padre de familia tiene la verdad en este mundo? ¿Cuál hijo tiene la verdad en el mundo? Ninguno tenemos la verdad, sino siempre es una verdad que está ahí construida. Y eso es un elemento importantísimo. Todas las familias son diferentes. No existe en este mundo una familia igual. Esto es sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, y partimos de un principio. Si todos somos diferentes, no existe ninguna persona igual. Obviamente todo eso es un principio para decir que existe también, da paso que existan familias muy diferentes. Entonces las formas de relacionarse, las formas de comunicación, las formas de vinculación, todos los elementos y convivencias y dinámicas que se dan dentro de ese sistema familiar son muy diferentes, ¿verdad? Todas las relaciones son muy diferentes de una familia a otra. Por eso no pretendemos aquí dar como elementos de reflexión para que cada uno de ustedes reflexione. Padre, ya la primera herramienta era reflexionar cuánto ustedes tienen una escucha activa o cuánto es una escucha pasiva. Segunda herramienta, cuánto es que de lo que le cuentan los hijos, juzgarlo. Un hijo viene y le cuenta a mamá: mami, fumé mi primer cigarro de marihuana a los 15 años. A los 15 años. ¿Qué es el gran miedo de los padres de familia hoy en día? ¿Cuál es el gran miedo? El gran miedo de los padres de familia donde se les cae el mundo es cuando
que su hijo fume marihuana, que su hijo caiga en las drogas. Ese es el mayor miedo del mundo. Ese es el mayor miedo del mundo ahorita a los padres de familia. Eso es se les cae el mundo. Ellos, cuidado, que vea que las drogas ahora, que esto. Concéntrese más en el hijo, ¿verdad? Un poco la que hablaba la vez pasada, conectarse más con él, no con el mundo de las drogas, no con el mundo de eso. Cuando llegan a la universidad van a tener posibilidad. Mejor inviertan y gasten más tiempo y preocúpense más por el hijo en sí mismo que por el asunto de las drogas, ¿o no? Entonces, bueno, ¿cómo decir? Bueno, mami, primer cigarro marihuana. Mami, tuve, no sé, cualquier situación difícil que pueda afrontar. Bueno, como un papá tenía una escucha activa y una escucha activa que no oriéntele. Lo mejor que debe hacer, más adelante quizás vamos a hacer, lo mejor es aprender a que el hijo tome decisiones. Y si llegó esa niña con que fumó a los 15 años marihuana, no tiene ni que juzgarla, no tiene ni que sentenciarla a muerte ni nada, sino dele opciones, padre de familia, dele opciones para que ella elija. Aquí es donde el papá quiere elegir por el joven y le da un miedo terrible soltarlo. Dele opciones por las cuales ella no puede elegir esto, y si elige esto, le va a pasar, podría pasarle esto y esto y esto y esto, y si usted elige esto, podría pasarle esto y esto y esto, pero usted decide. Es ahí donde desde pequeñito es donde podemos ir formando ese carácter de la elección que va teniendo el niño. Lo que yo ponía el ejemplo la vez pasada de las 3 blusas en la tienda, de acuerdo al precio determinado usted escoge y usted va a asumir las consecuencias de esa blusa o de esa, ¿verdad? Es esa lección que tiene que ir enseñando. Entonces, decirle al adolescente, mira, te amo un montón, te quiero un montón, soy tu papá, estoy con usted, aquí estoy para ayudarte, pero esta situación, si probas esta droga, estas podrían ser las consecuencias. A eso te podrías arriesgar, en esto vea ejemplos, vea esto, pero y esas son las cosas que te podrían pasar si no optas por eso. Pero al final quien decide es él, ¿verdad? No es llegarle, pegarle por la boca, golpearlo, decirle un montón de cosas. Terrible. Esos modelos ya los hemos visto, no han funcionado para nada. No, sino simplemente es el diálogo, es este elemento del diálogo lo que nos va a permitir. Segunda herramienta, entonces, no volverse un juez, o segundo elemento, no volverse un juez frente. Ya es un paso muy importante que el hijo venga a contarle mucho a la mamá o al papá. Bueno, fíjense, es interesante que la mayoría de los hijos, una gran cantidad de los hijos, ¿por qué dialogan más con la mamá que con el papá? ¿Por qué la comunicación afectiva sea más con la mamá que con el papá? Tal vez se sienten más identificados, más cercanos. Tal vez el papá lo siente como más alejado. Exactamente. Me parece. Sí, es porque es una cercanía afectiva, digamos. ¿Por qué? Porque en las relaciones afectivas se las vive mejor, en algunos casos, el adolescente con su madre, ¿verdad? Es la que estaba ahí más cerca. El papá generalmente es una figura más distante por el modelo de paternidad que teníamos, ¿verdad? Uno de los primeros programas que hablábamos sobre la paternidad, ¿verdad? Uno de los elementos paternos, de que a papá no le toca inmiscuirse en temas de eso, ¿verdad? Sino que se salía, y hay un tremendo error en eso. Bueno, es eso, ¿verdad? A veces la calidad, la relación que hay entre los hijos es más cálida, más buena con la madre, porque la madre es la que ha estado más cercana a eso, ¿verdad? Otra herramienta importante, no des lecciones. Tendemos a decir a nuestros hijos lo que deben hacer. Es mucho más útil y beneficioso enseñarles a buscar soluciones que razones con tus hijos y ventajas e inconvenientes. Una de las cosas más difíciles hoy en día es que hoy vemos una generación de padres que por quitarse de este modelo tan autoritario y tan fuerte y tan dictador han caído en otro modelo donde les permiten a los adolescentes, les permiten hacer lo que ellos quieran. ¿De dónde sale esta generación de los nini? Esa es una generación, son adolescentes
Estamos hablando que pueden tener entre los 15 años. No, pero ya esos son mayores. 15, 20, de los 15, 20 años. Sí. Ok, manejamos el teléfono más arriba de 25. ¿Qué pasó 30 con esas generaciones? ¿Qué pasó con esas generaciones? Si a un chiquito usted no le pone límites, se le vuelve un nini. Punto. ¿De quién la culpa? Perdón, pero de los papás. ¿Por qué se está señalando ahora? Lo que pasa es que es muy fácil en esta sociedad, siempre, porque es muy fácil señalar a los jóvenes. No es que el joven caga con todo, pero es tan extraordinario y tan fariseo el mundo que se señala al adolescente, es que esos niños, pero ¿de quién fue culpa eso? Fue una mala formación de los padres de familia. Bueno, claro, y ahora no nos vamos a quedar con la culpa, sino sobre eso hay que hacer algo. Pero qué difícil, usted cree un niño sin límites y se le va a comprar un nini. ¿Y quién alcahuetea a esos ninis? ¿Qué tiene que hacer con un padre? ¿Qué hace usted, Fernando, como padre de familia, con un nini de 20 años hoy en su casa? ¿Qué hace usted? Si usted tiene un nini en su casa, ¿qué hace usted? Bueno, yo pienso que es una pregunta bastante interesante, padre, pero dentro del enfoque, gracias a Dios todavía no estoy en ese momento, pero dentro del enfoque que yo podría pensar es hacer que ese joven pues desarrolle una independencia económica. Uh-huh. ¿Cómo? Trabajando, buscando trabajo o estudio. Si uno, por ejemplo, le está brindando el alero de la casa y el dinero para los estudios a ese joven, pues uno debe pues pedir resultados. Sí. Si no los pide y el muchachito va de que pierde materias y lo que está haciendo es una pérdida lamentable de tiempo, pues ahí es donde donde hay que tomar decisiones en conjunto con él, ¿verdad? Y obviamente. Bueno, Fernando fue muy cariñoso, posiblemente porque él es papá, pero un nini de 20 años es para agarrarle las pocas maletas que él tiene y ponérselas en el corredor y que se marche. Oiga el padre. Eso es la terapia más correcta para un muchacho de 20 años. Qué difícil para el papá hacer esto, y más para la mamá. Es decir, Fernando responde como papá, pero más para la mamá. Es obligarlo como pero a desarrollarse. ¿Cómo va a asumir como papá y mamá de este muchacho? Ya que nos salimos del tema, ahora entrando con la línea, pero no importa. Como un papá y mamá va al final, si no sé si han tenido oportunidad padres de familia, si no investiguen las conductas del niño, o sea, cuando él de verdad no me interesa el trabajo, lo que me interesa es estar acá, ¿verdad? Pero al final el papá y mamá tienen que enseñarle a esa edad a él que tiene que tomar decisiones porque la vida es difícil. Pero papá y mamá no hacen eso. Eso ahorita si eso solo se le ocurre al padre. No se me ocurre solamente a mí, a un montón de cosas, porque es una forma de poner límites. O sea, si usted no trabaja, usted no hace nada, aquí usted no puede vivir. Vaya, y porque la vida te va a dar un montón de golpes y la vida te va a enseñar cómo es el asunto y vuelve. Lo que pasa es que la mamá, aquí es donde es difícil soltarlo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. La mamá tiene que dar un paso. Pero padre, justamente a mí me parece que esas madres muchas veces tienen factores comunes. Por ejemplo, nunca le piden al hijo que atienda su cama. Sí. Nunca le obligan al hijo a que lave sus trastos. Sí. Nunca le obligan o le enseñan al hijo a planchar o a lavar. Es que son desde esos pequeños detalles usted logra generar en él un sentimiento de independencia. ¿Por qué? Porque resulta ser que ese niño sabe cocinar, sabe planchar, sabe que puede desenvolverse por sí solo en la vida y no es dependiente total de la madre. Exactamente. Por eso, si desde pequeño nos enseñaron muchas cosas, terriblemente... Después no lo puedes obligar a que lo haga porque simplemente no sabe hacerlo. Y hay papás que tienen un profundo terror y miedo de poner al hijo, y no, ay, qué pena, no vas a hacer esto, tienes que marcharte. Sí, el punto sería, padre, que ponerlo a lavar los trastos o ponerlo a cocinar no le va a romper las manos, ni tampoco va a significar que el hijo... No, es que para cada, hay funciones de cada hijo, para cada el niño a los 5, a los 6, a los 7 años ya van desarrollando, y papá debe saber, así yo le digo, son las herramientas que los papás deben de saber. El gran sueño mío es como tener una escuela para padres de familia. Qué interesante, padre. Ese es como el gran proyecto y todo, pero creo que apenas está en mi cabeza
Pero qué bonito, porque se puede muchísimo, muchísimo. Si uno estudia 8 años en un seminario para hacerse sacerdote, ¿cuánto más no tiene que prepararse un padre de familia para saber qué elementos? Para cada edad de su hijo hay cosas que ya él tiene que ir desarrollando, ¿verdad? Obviamente estos muchachos son de diferentes situaciones y por diferentes situaciones se vuelven niños, ¿verdad? No es una forma, aquí hay muchos elementos. Entonces hablamos que la tercera herramienta es no den lecciones, padre de la familia. Las lecciones las dan los profesores en el colegio. A ustedes les toca orientar a sus hijos a que ellos planteen soluciones. Cuando un hijo viene con un problema, entonces en lugar de usted darle solución, entonces bueno, ¿qué soluciones tenemos? Aunque usted la tenga, no la diga, papá, no la diga, deje que la encuentre él. Sí, porque ayudémosle a encontrar. Ve, por eso yo hablo de la palabra acompañamiento, porque el papá acompaña al hijo a encontrar una solución, si la tiene. De repente no hay cosas en la vida que no tienen solución. Pienso un caso concreto, real, sencillo. Una enfermedad. Maté un caso concreto y real, maté a mi mejor amigo. Encuéntreme una solución. Y el papá debe acompañar y es un caso concreto, real. No, maté a mi mejor amigo, ¿ahora qué hago? Bueno, enfrentar esa situación, a manejar todo ese duelo y ayudarle a él a enfrentar esa situación tan difícil, de que ya es irreversible, es la muerte, que murió por lo que sea. Porque él lo mató. Esas situaciones. Entonces, lo mejor, aunque los papás sepan, entonces enseña al hijo, bueno, ¿qué opciones tenemos? Tenemos esta, ¿verdad? Desde pequeñitos, tenemos esta opción, si vamos por esto, y también de repente al hijo no se le ocurre, entonces van dando pistas para llegar. Eso es central. Eso es fundamental. O sea, la generación... Y la sobreprotección es cuando el papá le soluciona todo. Muy lindo el papá sobreprotector. Todo en bandeja. Oiga, es lo peor, papá. Si ustedes son sobreprotectores, mejor confíense en mañana conmigo. Padre, preguntan qué es la generación Nini. ¿Cuáles son, Fernando? Bueno, la generación que ni estudia, ni trabaja, ni hace nada. Los ninis son, ¿verdad? La generación que ni estudian ni hacen nada. En realidad eso es culpa mucho de los mismos padres, porque sobreprotegen al niño. Claro, sobreprotegen. Y al final el chiquillo adolescente que quiere hacer nada. No, y el problema, padre, también es que la vida es muy dura y nosotros como padres no vamos a estar por siempre. Exactamente, no va a ser por siempre. Entonces, yo ponía a ver hoy un programa en televisión en un determinado canal sobre los niños transgénero. Y cómo podrá enfrentar a un padre de familia cuando un chiquito a los 6, a los 7 años que tiene un cuerpito de mujer quiere verse hombre. Eso es diferente al transvesti, o inverso, sí. Sí, no, es diferente al transvestismo, ¿verdad? Sí, no es transgénero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va a manejar un padre de familia eso? Es una situación complicada. Terrible, ¿verdad? ¿Cómo maneja un padre de familia una homosexualidad? Ves que necesita herramientas, eso es muy importante. Entonces, no dar lecciones, esa es la otra herramienta, no dar lecciones, sino más bien enseñarle a buscar soluciones, ¿verdad? ¿Qué ventajas y qué desventajas? Y al final el hijo decide. No tengan miedo que los hijos se lleven el golpe, no tengan miedo que sus hijos se lleven el golpe. Que el papá al final de la vida puede decir, bueno, le enseñé a mi hijo a decidir. Posiblemente, nada garantiza que el buen ejemplo de papá y mamá, ni todo lo que le haya dado, o sea, no existe ni el papá perfecto garantiza que tenga un hijo perfecto. Y se los pongo con un ejemplo muy claro. Recuerden el texto del hijo pródigo. Jesús está hablando de un padre, que es el padre, y 2 hijos. Tenía 2 hijos y el menor tomó una mala decisión, ¿verdad? Tomó una mala decisión, fue irse. El padre respetó esa mala decisión de irse. Y eso. Muy bien, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya pronto vamos a seguir y volvemos con más de sus mensajes y con más sobre la reflexión de comunicación afectiva. Ya volvemos. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes,
Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Nosotros como empresa Regresamos con el padre Oldemar Rodríguez Campos. El tema hoy, juventud, jóvenes y padres. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado de estas herramientas importantes. Son criterios, puntos de reflexión para que cada padre de familia pues pueda reflexionar. La siguiente herramienta o el siguiente criterio o elemento para tener presente una buena comunicación es, y ya lo dejamos ver de una u otra manera en los criterios anteriores, es que el padre de familia, papá o mamá o el responsable, debe aprender o debe buscar la manera de darle importancia al mensaje que da el hijo. Darle mucha importancia. La escucha activa es una manera de darle importancia. Cuando te escuchan, es una manera de darle importancia. Porque, repito, podría pensar el padre de familia que es una tontería que el muchacho a los 15 años cortó, lo dejó la novia, que es una tontería, y por esa tontería muchos han quitado la vida, ¿verdad? El porcentaje de suicidios por asuntos de depresión crece cada día más en el mundo adolescente. Entonces, nada es una tontería en el mundo de la adolescencia. Nada es lo que involucra sentimientos, lo que involucra dolor, todo eso es muy importante. El relato, ¿verdad? El relato. Si para aquella niña, aquella muñequita que se le perdió en la casa, que la dejó no sabe dónde, para ella la pérdida de esa muñeca es un duelo. El padre no tiene por qué minimizar, no tiene por qué no darle importancia a eso, sino que ayudarle a esa niña o respetar el duelo que está haciendo esa niña por la pérdida de esa muñeca. Hay un duelo que está haciendo ella que se le perdió. Hay un duelo que está haciendo el adolescente porque se lo terminó la novia, o porque, no sé, ¿qué pasó? Lo dejaron los amigos o algo pasó, ¿no? Entonces sí es como importante darle importancia a lo que va a ir diciendo él, porque detrás de lo que dice hay una historia, hay un mundo, hay una percepción interesantísima. El adolescente percibe de una manera diferente, muy diferente al mundo. Se percibe el mismo a los demás y el mundo de una manera diferente. ¿Cómo lo percibe usted, papá? Son percepciones diferentes, pero eso es muy interesante. Es muy interesante saber, descubrir cómo perciben sus hijos el mundo, qué es para ellos, cuáles son. No midan al hijo por lo que usted les ha enseñado,
Hay padres de familia que llegan, padre, es que yo le enseñé a mi hijo el catecismo, lo llevé a esto, hizo la primera comunión, hizo esto y esto y esto, y lo empieza a medir por eso, y ahora ya no quiere ir a misa. ¿Qué hago? Ya que no vaya. No vaya. Así de fácil. Así, pues sí, eso es. ¿Qué va a hacer? Obligarlo. Sí. O echarlo en el carretillo y llevarlo. Exactamente, no, simplemente no va. Él no ha tenido una experiencia fuerte con Jesús, tuvo un catecismo donde fue el que le metieron un montón de conceptos. Padre, pero perdón, ahí también podría intentar un acercamiento a través de las pastorales, me parece. Buscar otros medios para, exactamente, un padre audaz dice, bueno, si mi hijo no quiere ir a misa, muy bien, de principio tengo que respetárselo, ok, pero entonces un padre muy ingenioso dice, bueno, vamos a ver cómo hago para que mi hijo le guste, para que mi hijo se encuentre con Jesús y su historia y su vida tenga sentido. Entonces voy a ofrecerle, mira, me di cuenta de un retiro, me di cuenta de una convivencia, me di cuenta de eso, entonces ayudarle a decir al hijo, mira, aquí hay otras opciones, esta vez no vaya a misa, pero mira, eso, sin empujarlo, dándole las opciones nada más, déle opciones, ¿por qué? Porque la vida le va a dar opciones. Sí. Padre, aquí tenemos una intervención de OFIN Belén, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Belén. Nos pone la persona que administra, me imagino que es Angélica, saludes si es así. Dice, excelente tema y excelente el enfoque con el que se abordan los temas. Bueno, muchas gracias. No sabemos quién es, sé que puede poner nombre para saludar. Me imagino que es Angélica. Angélica. Sí, la encargada de la Oficina de la Mujer. Okay. Pero un saludo a quien nos está viendo desde OFIN. Un saludo y agradecerle por el comentario, ¿verdad? Esto darle importancia al mensaje o lo que quiere dar, porque repito, porque detrás de esas palabras, detrás de esas lágrimas, detrás de ese lenguaje verbal y no verbal se esconden un montón de cosas y eso es a la otra herramienta que vamos, enseñarle a comunicar los sentimientos. Eso es muy importante. Vamos a ver, cuando hay escucha activa, el papá habla menos y da más espacio. Entonces a los hijos hay que enseñarles a expresar todo tipo de sentimientos y emociones, ¿verdad? Como por ejemplo llega la chiquita, mami, sigo el ejemplo anterior, mami, vieras que quiero contarle algo, que hoy fumé un cigarro de marihuana. Modelo autoritario. Y el tradicional, qué barbaridad, eso es lo que debe hacer usted al colegio, eso es lo que usted anda haciendo, que nada tiene que hacer, eso te van a demandar, usted va a entrar un día a la cárcel. Una comunicación asertiva, ¿cuál sería? Bueno, dígame, primero, ¿cómo se sintió en esa experiencia? ¿Qué fue? Puede que le haya encantado, y si usted, puede que le encantó el éxtasis, y si usted empieza con aquel discurso autoritario, sí, lo que hizo fue alejarse más. Si no, más bien descubra qué emociones y qué sentimientos y cómo le fue, cómo se sintió. Y la hija, cuénteme esa experiencia. Y ya que me quieres contarme, entonces se activa la escucha activa de papá. Cuénteme, ¿cómo se sintió? ¿Quieres que hablemos de eso? Sí. Bueno, cuénteme, ¿qué se siente? Yo nunca lo he hecho, o si lo he hecho, y si en algún momento yo en la juventud lo hice o no, y sentí esto. ¿Vos sentiste lo mismo? Sí. Y cuente más, y deje que relate. Al final usted deje que le cuente toda la historia, que ella se desahoga, y al final le dice, mi amor, si usted tomas esta decisión, por ahí te va a llevar la vida, si vos seguís hoy con esto, pues la vida te va a pasar, ¿qué posibilidades tiene que te suceda esto? Hasta que te agarren un policía, que hasta te genere adicción, que hasta esto y lo otro. Y y si no lo haces, esas posibilidades. Pero el papá inmediatamente, y más de lo que papá es lo que más teme ahorita, ¿verdad? Es como ya agarrarla y sobreprotegerla. Decir, no, ahí está la hija, déjela ahí. No la toque, déjenla ahí. Dele herramientas, papá, dele herramientas a ella para que escoja en la vida, pero ella no la abrace, ni mucho menos le haga el juicio. Ahora ni empieza a decirle, ahora no le voy a dar plata, ahora la voy a castigar. No para nada, no lo echa a perder todo. Además, para que una niña venga a decirle a la mamá que fuma marihuana, ya eso es porque hay mucha confianza, ya eso es un paso muy, muy, muy bueno. Hay un mundo que ella está descubriendo. Y además, dele buenas razones. Hay papás que ponen normas y no dan buenas razones. Eso se hace porque yo digo punto. No, perdón, padres de familia. Eso no se vale en ningún lugar del mundo.
Si usted da una norma, tiene que explicarla y dar razones lógicas a ese planteamiento. Nos dice Erlin Rojas, la fortaleza del mensaje del padre está en la transparencia. Lo felicito, padre. El uso de eufemismos no es moneda útil para educar a los hijos. Muy bien, ¿quién escribió? Erlin Rojas, un amigo belemita. Muy bien. Y además, sigamos, padre. Muy bien, cuando es importante decir que ayudarle al niño a expresar sentimientos, emociones. A veces los niños o los adolescentes de repente no saben, están sintiendo, pero no saben expresar lo que estamos sintiendo. Y eso, bueno, eso generalmente nos pasa a muchas personas, ¿verdad? Entonces, ayudarle, mi amor, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Enojado, bravo? ¿Cómo te hizo sentir la experiencia de fumar la marihuana? Ahora, ¿qué pensás? ¿Y cómo tú sentiste en el momento? ¿Qué pensaste cuando te ofrecieron esto? ¿Qué pensaste durante, cuando hiciste eso? ¿Y qué piensas ahora? ¿Qué has reflexionado? ¿Cómo has...? O la expresión de los enojos, en cualquier otro ejemplo, los enojos, ¿qué sentimientos, qué emociones? Ayudarle, ¿verdad? ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Enojado, triste? ¿Cómo te hace sentir? ¿Alegre? ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Verdad? Eso, ¿verdad? ¿O qué piensas, verdad? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué crees? Es ayudarle al hijo a comunicar. Y papá debe también aprender a comunicarse con sentimientos. Los papás parece que es un discurso, ¿verdad? Muchas veces el discurso del papá es un discurso completamente vertical y aplanado. Aplanado decimos en psicología cuando una persona no muestra emociones y sentimientos de ningún tipo, ¿verdad? Sentimiento aplanado. Cuando no siento nada, ¿verdad? No, más bien es un discurso como estéril de sentimientos, ¿no? Sino más bien se trata de que papá también aprenda a mostrar emociones y sentimientos. Aquí es de acuerdo donde lo hemos insistido, hablamos de uno de los primeros programas, las expresiones de papá, las caricias, papá y mamá, ¿verdad? Con los dos, las caricias, las formas de relacionarse, el abrazo, las frases muy importantes, creo que se vuelven un elemento fundamental. Tenemos que aprender a expresarnos y la expresión en sí misma va llena de sentimientos, emociones, a comunicarnos, a comunicarle, ¿verdad? Enseñarles a los hijos, ayudarles a ellos a comunicar sus sentimientos, sus emociones, todo lo que encierra ahí. La siguiente herramienta o el siguiente criterio más bien que podamos tener nosotros es que el papá se dé cuenta de que debe controlar sus impulsos. ¿Okay? Por ejemplo, si hubo el ejemplo de la droga, la niña viene o el niño viene y le dice mamá, entonces puede que genere efectivamente se desmaye se desmaya, papá, se le cayó el mundo. Tenemos intervención, ¿verdad? Sí, dice la señora Luna Sol, dice, muy lindo tema. Gracias, padre Oldemar, por siempre apoyar nuestra labor como padres. Bueno, agradecerle y también ahora muy contento porque vamos a estar en el colegio todos los jueves. Voy a estar un tiempo que soy muy muy cercano a los adolescentes cuando trabaje. Ahora me gusta porque de una u otra manera voy a estar más cercano a los adolescentes para saber si yo lo que estoy diciendo estoy MFT, ¿verdad, Fernando? Exactamente. ¿Verdad? Si mi discurso que estoy diciendo está obsoleto, si yo estoy... Los adolescentes me dicen a mí, no los libros, son ellos, porque hay discursos sobre la adolescencia completamente teóricos y horripilantes. Si no es la realidad, la vida, voy a ver qué tan perdido estoy. Voy a ver qué tan perdido estoy en instante, como voy a estar en contacto con los adolescentes de una población tan específica como es la de un colegio. Voy a ver qué tan
tan errado estoy en mi reflexión, ¿verdad? Y también, padre, pues vamos a tener un acercamiento con Belén Digital, con los jóvenes del deseo. Ojalá podamos, y ahí vamos a orientar, tener un programa aquí, que los jóvenes tengan un programa acá, ellos, con su estilo, con sus cosas, con todo, ¿verdad? Que tengan un programa, y bueno, vamos a generar muchos proyectos en ese sentido. Y vamos a ellos se vuelven entrar protagonistas. en ayudar, sí, claro. El joven quiere ser protagonista. Y bien, hablamos entonces del control, de controlar los impulsos. A veces papá, mediante ciertos anuncios o ciertas mensajes que pueda recibir de sus hijos, pues más bien entonces se pone nervioso, le va a dar un soponcio, se va a responder con ira, o se va a enojar. ¿Cómo puede aprender uno a manejar como papá, como mamá, puede manejar no ser tan impulsivo, ¿verdad? Sino dentro de todo el respeto a la historia, como cuando otro adulto le esté contando a uno una historia, vieras que me pasó eso y eso y eso y eso. Pues obviamente que mamá no dejará de impactarse, mamá o papá no dejarán de que eso pues afecte, pero escucharlo con toda la tranquilidad, buscando estar lo más tranquilo posible, porque tranquilo no se va a quedar ninguno de nosotros, no tenemos esa capacidad, sino que la gente muy cercana nos tira algo fuerte, pues obviamente uno reacciona, pero de frente a eso pues no se trata como de impulsarse sobre él, jamás de golpear o de generar alguna situación, sino más bien es lograr generar un respeto profundo, ¿verdad? Sin gritos, sin amenazas, ¿verdad? Sino que más bien escuchando profundamente, y igual por la otra parte, si no ve que pues si el niño no quiere comunicarse, o la joven no quiere comunicarse, pues simplemente no es tiempo de dialogar. Hay un tiempo para dialogar. No es el tiempo que papá diga, no es el tiempo de que papá diga cuál es el tiempo de dialogar. Es el tiempo donde papá debe discernir cuál es el tiempo para el diálogo. Una cosa es discernir, otra cosa es decir que sí, ¿verdad? Si se puede llegar a discernir, decir, bueno, este es el momento, como que ese es el momento. Pues no es momento, antes de un partido de fútbol no es un momento para dialogar con un adolescente. Si el partido de fútbol lo va a hacer, antes de unos exámenes finales no es un momento para dialogar con los hijos, ¿verdad? Antes de una situación difícil no es un momento oportuno para dialogar. Hay un momento oportuno, el momento oportuno se da, se revela por sí solo el momento, ¿verdad? Hay que saber esperar, padre. Sí, exactamente, esperar cuál es el momento oportuno, ¿verdad? Igual lo que decía, ¿verdad? Y si se van a poner castigos, deben explicar el castigo, padres de familia. Después podemos hablar un problema solo sobre el asunto de los castigos. Y los castigos en la adolescencia son completamente diferentes a los castigos en la niñez, ¿verdad? Un día podemos dedicarnos solo a los castigos de los adolescentes, ¿verdad? No se trata de eso del programa, pero sí se deben de explicar. Todo castigo se debe explicar, ¿verdad? Todo castigo se debe explicar muy bien por qué se está llevando adelante. Pero lo que quería ahora nada más es enfatizar esta herramienta sobre controlar. Papá debe controlarse, ¿verdad? Mamá debe controlarse ante aquel, ¿verdad? Y no generar de ninguna de las dos partes esperar. Y el último, ya para concluir, porque estamos ya sobre tiempo, nunca avergonzar a un niño, ¿verdad? O un adolescente, nunca hacerlo sentirse mal, nunca frente al relato que él contó, debe haber como un sigilo de parte de los papás, ¿verdad? Hay temas que se dialogan delante de otros hijos, hay temas que no se dialogan delante de otros hijos. Nunca hacerlos sentir llenos de vergüenza, nunca hacerlos llenarlos de todas estas sentimientos de que no va a construir nada en él. La construcción, el acompañamiento de un adolescente es bastante difícil, padres de familia. Pídale a Dios, que al Espíritu Santo que les ayude, que les dé la gracia, la fuerza, la fortaleza, para que puedan con la sabiduría de Él, con el amor de Él, lograr acompañar y no frustrarse. Por más perfectos que sean ustedes, padres de familia, al final siempre va a estar el peso de la libertad de su hijo, ¿verdad?
Por eso les ponía el ejemplo del texto del hijo pródigo, ¿verdad? Del buen ejemplo que le dio el papá. Al final él opta por el mal, al final él vuelve, el hijo vuelve, pero tuvo la elección, y el papá, y el padre en la parábola del hijo pródigo le da esa posibilidad, lo deja elegir, lo deja irse, no se le mete ahí, no se le mete en medio. Que la Santísima Trinidad los bendiga muchísimo, que el Señor le esté siempre con ustedes. Hoy tuvimos ser aquí adornado con la nueva decoradora que he contratado, Belén Digital. Así es, la señora Gretel Porras, sí. La nueva decoradora oficialmente contratada ya, debe estar muriéndose de risa. Se ganó el puesto. Se ganó el puesto, ¿verdad? Vamos a ver con quién más nos va a sorprender, ¿verdad? Para que sea ya la decoradora oficial de este set. Agradecerles mucho, recordarles a todos los amigos de Belén que estamos con lo de las fiestas patronales que pronto se acercan, y lo de los cuadros, ¿verdad? Si usted pinta y usted es un niño, joven, adulto mayor, lo que sea, usted pinta y tiene algunas pinturitas o quiere hacer algunas pinturitas en este día con lo que esté temas alusivos a Belén, la fiesta patronal de San Antonio, ¿verdad? Sí. A los elementos importantes de San Antonio. Entonces hágalo, tómele una fotografía y háganoslo llegar, eso para que usted concurse y participe y pueda ganar y que su pintura salga en el formato o en los folletos, en los programas de las fiestas. Y también estamos haciendo una recopilación de fotos viejas de Belén, ¿verdad? Si usted tiene fotos viejas de Belén, hacemos una recopilación de forma digital. Si ustedes tienen las computadoras, mándela a la oficina parroquial de San Antonio de Belén, y si no tiene cómo escanearla, no la tienen digital, vaya a la oficina, ahí se la escanean, la guardamos, la foto nunca nos la dejamos, sino que solo lo digital, para hacer una exposición digital, ¿verdad, Fernando? Sí. Pueden colocar las fotos, si las dejan en formato digital, las pueden colocar en el Facebook Belén Digital, en el Facebook Belén Opina o en el Facebook de la parroquia de San Antonio de Belén, que los 3 Facebook ahí están disponibles, constantemente estamos enlazados. Invitarlos. Y también si usted tiene alguna habilidad artística, canta, baila, grita, hace feo, lo que sea, tiene algo en que ustedes dicen, por eso soy artista, ya están en la Casa Joana y en la Casa de la Cultura, ya me dijo que en un 60% están los espacios. Si usted tiene un grupo artístico, ¿verdad? O hace alguna actividad y quiere participar en las fiestas, porque son 10 días de fiestas con diferentes actividades, entonces quedan cordialmente invitados para que llamen ya a Joana y digan, yo canto, soy solista, o yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces Joana lo ubicará en algún espacio dentro de los que ya hay para el formato, para la estructura de las fiestas, y ojalá usted pueda participar con nosotros en estas fiestas que ya se avecinan de San Antonio. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Que Dios los bendiga muchísimo y los espero el de hoy en 8, si Dios quiere, a las 7 de la noche en su programa Juventud y Familia. Buenas noches, que Dios les bendiga.